Saludos cordiales a todos mis alumnos. Hoy día vamos a continuar conociendo filosofía. Vamos a hablar ahora de lo que es filosofía contemporánea. Para explicar filosofía contemporánea lo vamos a dividir en dos partes. Filosofía del siglo XIX y lo que es filosofía del siglo XX. Hoy día vamos a empezar con lo que es filosofía del siglo XIX y vamos a tomar básicamente las escuelas que se desarrollan en ese tiempo. Por ejemplo, hablamos del positivismo, por ejemplo, hablamos de lo que es el marxismo, hablamos de lo que es el voluntarismo, hablamos de lo que es el historicismo y el vitalismo de Nietzsche, o filosofía de la vida también, como quieras conocer, como esos dos nombres. Vamos a empezar por acá. Profe, filosofía contemporánea. La primera idea del positivismo, lo que es el positivismo, algunas cosas generales respecto al positivismo. El positivismo, muchacho, para que tú puedas ubicarte, tómalo así, aunque no es tan preciso, pero tómalo así, ciencia. Pero no es una ciencia meramente racional, sino es una ciencia basada en el hecho, en lo empírico, en la experiencia. Ojo, de ahí que el positivismo es antimetafísico, porque lo metafísico no tiene fundamento en lo empírico, en la experiencia. Positivismo. ¿Estamos bien? Positivismo. Bien, vamos a explicar eso, la primera idea, ¿ya? No te olvides. ¿Quién fue el padre del positivismo? El padre del positivismo fue Augusto Comte, discípulo de Saint-Simon, ¿ya? Discípulo de Saint-Simon. Saint-Simon tú lo vas a trabajar en la cuestión del cooperativismo más adelante en el tema de cívica. Muy bien, profe, exactamente fue secretario de Saint-Simon. Vamos con la primera idea de Augusto Comte. Augusto Comte te va a hablar de la ley de los 3 estadios. Profe, ¿en qué consiste eso? La ley de los 3 estadios es la evolución histórica, ¿sí? Histórica del pensamiento. No nos alcanzó, profe, así que lo hemos escrito por acá. Evolución histórica del pensamiento. Profe, ¿en qué sentido? Mira, Augusto Comte te va a decir que el pensamiento individual como colectivo, o sea, de la especie humana, ¿sí? A lo largo de su historia ha pasado por 3 etapas, por 3 estadios, necesariamente, por esos 3 estadios pasó. ¿Cuáles son esos 3 estadios, muchachos? Tenemos, él dice, el estadio teológico, el primero, o ficticio. Teológico o ficticio, sus dos nombres, ¿ah? El segundo estadio es el metafísico o abstracto. El tercer estadio es el estadio positivo. 3 estadios. Muy bien, profe, ¿qué es lo que sucede qué es lo que pasa en cada estadio? Resulta que el ser humano en cada estadio, ¿sí? Su pensamiento va a intentar explicar la realidad o los fenómenos existentes, ¿sí? ¿Cómo? Depende pues de cada estadio. Por ejemplo, en el estadio teológico, ¿sí? El ser humano comenzó a explicar el mundo, ¿sí? A partir de algo sobrenatural. La explicación de un fenómeno real era a partir de algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Ponemos por acá palabra clave entonces para que quede algo sobrenatural. La explicación del mundo, de los fenómenos reales, es a partir de algo sobrenatural. Profe, a ver, por ejemplo, el mar estaba bravo. ¿Y qué decía? Eso se debe a Poseidón. ¿Qué es entonces lo sobrenatural? Explicar el mundo, pero ¿a partir de qué? De Dios, de dioses. Por eso que tú vas a encontrar acá que el monismo, el panteísmo, ¿sí? Explicar el mundo a partir de la idea de dioses. El mar está bravo porque básicamente Poseidón está enojado. Así explicaban ¿qué? En esta etapa el hombre. El hombre así explicaba su mundo. Luego va a abandonar estas ideas de los dioses, la idea de Dios, ¿ya? Y va a explicar ahora el mundo, pero a partir de lo racional, a partir de entidades abstractas. Ojo, acá en el teológico explicaba con entidades externas a nosotros, seres sobrenaturales, dioses. En el metafísico no, hablamos de qué, en este caso es a nivel racional, hablamos de entidades que abstractas. Abstracto. Profe, ¿cómo es esto? Explica básicamente el mundo real, pero con la mera razón. No tiene un fundamento empírico, no tiene un fundamento en un hecho, sino netamente racional. La idea, por ejemplo, de la esencia, la idea del apeirón, ¿sí? Que hablamos básicamente que intentan entender el mundo o explicar el mundo en ese tiempo con la razón pura, por decirlo así.
Algo para que tú puedas captar más una idea. A ver, profe, ¿por qué llueve? Bueno, llueve porque es temporada. ¿Estás explicando una realidad? Sí, profe, pero es netamente racional. No fundamentas con algo empírico. Lo que no sucede en el estadio positivo. En el estadio positivo, te dice Conte, el ser humano va a abandonar esos entes abstractos que son internos, porque son racionales. Sí, lo va a abandonar. Y ahora va a explicar el mundo real, los fenómenos que suceden, pero ¿a partir de qué? De algo objetivo, de algo perceptible, de algo empírico. ¿Estamos bien? O sea, a partir de un hecho. Te diría, por ejemplo, acá, ¿por qué llueve? Porque existe algo llamado el ciclo del agua, en donde el sol calienta el agua, se evapora y sigue todo el proceso. ¿Te das cuenta cómo en el estadio positivo se va a explicar a partir de qué? De la experiencia, ¿sí? A partir de lo perceptible, de lo observable, en este caso, de un hecho. Hablamos acá, palabra clave, experiencia y hecho. No me alcanza hecho, así que tú le agregas. ¿Estamos bien? Experiencia y hecho. Eso es respecto al estadio positivo. ¿Te das cuenta cómo va cambiando el pensamiento? Profe, y para Conte, ¿cuál es el estadio mayor? El que permite el desarrollo de la sociedad. Profe, si positivismo era ciencia, te dije arriba, ¿sí o no? Profe, entonces en este caso, para Conte, el periodo positivo es el mayor. Eso, la ciencia, permite el desarrollo de la sociedad, el progreso de nuestra sociedad. ¿Estamos bien? Eso respecto a lo que es el estadio positivo. Conte te diría, por ejemplo, esto es una etapa infantil, ficticio, teológico, fundamental en la ignorancia del hombre. Esta etapa metafísica abstracta es la etapa de la adolescencia. Y esta etapa positiva es la etapa de la adultez. ¿Estamos bien? Con eso te da a entender de que el positivismo está por encima de todo, de que la ciencia permite el desarrollo, logra el desarrollo. No te olvides ese dato. Muy bien, esa es la ley de los tres estadios. El segundo punto que vamos a ver es la clasificación de la ciencia. Clasificación y unificación. Y acá me faltó una palabra, me la comí. Pero en fin, la agregamos por acá, de la ciencia. Y te explico. ¿Qué te dice Conte? ¿Por qué su clasificación de Conte va a ser una clasificación jerárquica? Profe, ¿qué significa jerárquica? Que tiene un orden establecido. Hablamos de algo, de una base y algo más complejo. O sea, hablamos que va, mira por acá, de lo simple, ojo, de lo simple a lo complejo. Profe, pero aguante. O sea, explíquenme algo. Conte dice eso y yo veo que dice matemática, astronomía, física, química, biología y al final sociología. Su clasificación es jerárquica de lo simple a lo complejo, o sea que lo más simple es la matemática. Profe, si en mi examen me hago una pregunta, la justa. Pero ¿por qué él te habla de simple? Porque es exacta, porque es rigurosa. Si te pregunta raíz cuadrada de 9, tú sabes cuál es la respuesta y a donde vayas te van a decir la misma respuesta. ¿Por qué, profe? Porque es exacta. En cambio, en la sociología va a ser, en este caso, la ciencia que va a estudiar la sociedad, o sea, relaciones de hombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo tú terminas la delincuencia en el Perú? Y tú me vas a decir, profe, más cárceles, matando a los delincuentes, mejor educación, ¿sí? Hay varias posibles respuestas respecto a ese problema. ¿Te das cuenta por qué la complejidad, en este caso de la sociología, simple a lo complejo? ¿Estamos bien? Así clasifica, mi estimado Conte, lo que es la ciencia. Pero te dice algo más, unificación. ¿Dónde se unifican la ciencia? Conte te dice que al final de cuentas la matemática, la astronomía, la física y la química se van a aplicar ¿en dónde? En la sociedad. ¿Por qué? Porque justamente eso permite, la ciencia permite, en su manifestación, la tecnología, mejorar las comodidades del hombre, que el hombre viva en este caso de una forma más cómoda. Todo esto se aplica en la sociedad. Por ende, que para Conte, ¿dónde se unifica la ciencia? Profe, la ciencia se unifica en la sociología. En la sociología. Acá no te olvides, en la sociología. Todas se aplican en la sociedad. Todas se unifican en la sociología. Importante, a la sociología Conte lo llama también física social. Eso no te olvides porque en un examen vino no como sociología, sino como ¿qué? Como física social. Para Conte, la ciencia se unifica ¿en dónde? En la física social, es decir, sociología. Muy bien.
¿Cuáles son los pilares de la sociedad para Comte? Tenemos la familia, ojo, pregunta clásica, la propiedad privada, que tú tienes noción de eso, y los poderes espirituales. Y acá hay una cuestión interesante. Comte, a pesar que es positivista, a pesar de que habla de la experiencia, él funda una iglesia. Y por eso va a ser criticado más adelante. La idea de poderes espirituales, él básicamente, por decirlo así, crea una iglesia que supuestamente es diferente de cualquier iglesia. Sí, es diferente a cualquier iglesia. Y él incluso dirige la iglesia. Y por eso va a ser criticado. Esto es Comte. Bien, vamos a continuar con Stuart Mill. Stuart Mill, utilitarista, ya te voy a explicar por qué. Individualista liberal, liberalismo femenino. Esto es importante, ¿eh? No te olvides, liberalismo femenino. Básicamente hablamos que él plantea la igualdad entre el hombre y la mujer, pero esta igualdad implica una modificación o tomar medidas políticas. Es la única forma de hablar de igualdad entre el hombre y la mujer, liberalismo femenino. Te comento, Stuart Mill va a empezar con una crítica, hace una crítica ¿a quién? A Comte, su maestro. ¿Qué critica es su maestro? Mira, si tú ves en la clasificación de Comte, ¿está la psicología? No, no está la psicología. Para Comte, la psicología no es una ciencia. Pero en cambio, para Stuart Mill, la psicología sí es una ciencia. Entonces, la primera crítica, ¿cuál va a ser? Que no incluye a la psicología. Para Stuart Mill, la psicología es una ciencia empírica, experimental, de tipo asociativa. Ojo, empírica, o sea, que tiene su base en el hecho real, porque va a estudiar en este caso algo que es perceptible, algo que es observable. Acá, para Comte, no. ¿Estamos bien? Primera crítica. Segunda crítica que hace Comte es respecto a la religión de Stuart Mill. Perdón, la religión de Comte, de su maestro. Te comenté hace rato que Comte funda su iglesia. Ya pues, Comte dice que esa religión, que esa iglesia es como cualquiera. Es simplemente dogmatismo. No tiene su base empírica. Es dogmática. Despótica. No tiene su base en lo empírico. Es como cualquier religión, te diría Stuart Mill. Bien, tercer punto. En economía, ¿qué plantea, profe? En el proceso de producción, que tú has visto en el caso de economía, que implica justamente la transformación, ¿sí?, de un recurso natural, estamos bien, en un bien, un servicio. En el proceso de producción está regulado por la ley natural. Ojo, ley natural. Si tú haces memoria, esta idea van a ser, por ejemplo, en la escuela fisiocrática, ¿sí o no? Claro, profe. Y que más adelante va a tomar a los clásicos. Claro, profe. La idea de que justamente en el mercado, en el proceso de producción, no interviene en quién. Justamente no debe intervenir el Estado. Por eso el liberalismo. El papel del Estado en la economía se reduce, es limitada. ¿Estamos bien? Justamente, ¿por qué? Porque el proceso de producción lo orienta a ¿qué? Una ley natural. Una representante de la escuela fisiocrática, por ejemplo, te diría el famoso laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. ¿Te acuerdas? Gournay. Muy bien, por ejemplo, ¿ya? Más adelante esas ideas van a ser, por ejemplo, tomadas por lo que es la escuela clásica, que te van a decir que ellos también son liberales. ¿Te recuerdas? El mercado se regula básicamente por la oferta y la demanda, la mano invisible de Adam Smith. Muy bien, el punto es lo siguiente, muchachos, que para él, los procesos de producción, es necesario la ley natural, o la ley natural determina los procesos de producción. ¿Eso qué implica? Liberalismo. El Estado no debe intervenir o reducir el papel del Estado justamente en la economía. El otro punto, el afán de lucro. ¿Qué te dice este muchacho? Según él, el afán de lucro, que viene a ser el egoísmo económico, Profe, ¿en qué sentido egoísmo económico? La idea de acumular más, ¿sí?, acumular bienes, ese egoísmo económico, él te va a decir que va a producir una sociedad altruista. Una sociedad altruista implica ayudar a otras personas. Y eso lo va a lograr gracias a la educación, dice él. Oye, te va a decir, si yo quiero apoyar
a otras personas, primero tengo que tener yo. Acumular egoísmo económico, afán de lucro, tener yo. Está muy bien. Cuando yo tenga, recién voy a poder hablar de una sociedad altruista, apoyar al resto. Pero eso, o para formar este tipo de sociedad altruista, necesitas que la educación. Una persona que tiene afán de lucro, egoísmo económico y que se orienta, si bien, en este caso, va a poder formar una sociedad altruista. Eso es Stuart Mill. Vamos a explicar ahora Spencer. Spencer es un positivista, vamos a agregar acá, evolucionista. Agregamos evolucionista. Profe, ya, un liberalista extremo. Agregamos la palabra extremo. Y esto vamos a explicarlo. ¿Por qué, profe? A continuación. Primera idea, Spencer, cuando tiene una postura llamada lo que es organicista respecto a la formación del Estado. Spencer va a comparar la sociedad con un organismo vivo. Sí, lo compara. Te dice, ambas evolucionan o ambos evolucionaron. Tanto la sociedad como un organismo vivo han evolucionado. Han ido de lo simple a lo complejo, ambas. ¿Estamos bien? Ambas han tenido cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Por decirlo así, si tú ves cuando se da lo que, cuando hablamos en este caso del óvulo fecundado, pasa los 8 meses, 9 meses y ¿cambia o no cambia? Si hay evolución. Claro, profe. La sociedad también ha ido evolucionando. Antes hablábamos, por ejemplo, de monarquías absolutas. Hoy hablamos de ¿qué? De democracias. ¿Te das cuenta cómo ha ido cambios cuantitativos, cualitativos? O sea, han ido cambiando. Sí, se han hecho cada vez más complejas. Compara organismo vivo con la sociedad. Te habla de la ley directriz, pregunta clásica. ¿Quién te habla de la ley directriz, profe? Mira, para él la ley directriz es la evolución. Nunca te olvides, positivista, evolucionista. Evolución. ¿En qué consiste esto, profe? Según él, todo es gracias a la evolución. Y bien es cierto, este concepto se asocia a Darwin, pero él precede a Darwin al utilizar este concepto. ¿Ya? Todo es producto básicamente de la evolución. ¿Y cómo va esto, profe? De la siguiente forma. Según él, una masa homogénea, te va a decir, si yo te digo que es masa homogénea, ¿se puede distinguir los elementos? No, es una masa indefinida. ¿Estamos bien? Una masa homogénea, ahí está representado con una bolita, se va a volver heterogénea. ¿Gracias a quién? A la evolución. Acá agregamos la E nada más, gracias a la evolución. Esto es a nivel biológico. Es decir, una masa homogénea, donde no se distinguen los elementos, donde no se define bien sus elementos, ¿qué pasa gracias a la evolución? Se vuelve heterogénea, donde sí se define, donde se puede distinguir en este caso. Profe, ¿cómo puedo explicar esto? Cuando en este caso un óvulo es fecundado por un espermatozoide, ¿qué es lo que sucede, profe? Ya hablamos del óvulo fecundado. Esto se va a dirigir al útero, ¿sí o no? En ese proceso, profe, cuando está ahí, te pregunto, ¿tú distingues los bracitos del concebido? En este caso, distingue, por ejemplo, sus ojitos, en caso si va a ser hombre o mujer, ¿tú distingues? No, que es una masa homogénea. Pero pasa el tiempo, 7, 8 meses, evolución, ¿qué pasa? ¿Se distingue o no? Sí, profe, ya distingo los bracitos, ya distingo si va a ser hombre o mujercita. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una masa heterogénea. ¿Te das cuenta cómo hablamos de evolución, pero a nivel biológica? Pero para Spencer la evolución no termina solamente a nivel biológico, sino que la evolución va a continuar. Profe, y en este caso, por ejemplo, la evolución, ¿en dónde va a continuar? A nivel social, a nivel social. Y esto va por acá, profe, la evolución continúa por acá, a nivel social. ¿Estamos bien? Ahora, el hombre nace y evoluciona, pero va a terminar en algo. Pregunta de examen, ¿dónde termina la evolución para estimado Spencer? La evolución termina en el aspecto moral, a nivel social, pero en el aspecto moral, donde él distingue lo que se llama básicamente el equilibrio. El equilibrio, profe, el equilibrio social. ¿Y qué viene a ser el equilibrio social? Cuando la necesidad individual coinciden con las necesidades colectivas. A ver, profe, supongamos, para hablar de un equilibrio social necesita coincidir tanto tu necesidad individual como colectiva. Veamos, en una comunidad, en un asentamiento, ya pone así, por ejemplo, está una persona que tiene, por ejemplo, problemas con agua, pero es la única que tiene, el resto no tiene problemas con agua. ¿Hay equilibrio? No, no hay. ¿Qué es necesario? Que justamente todos tengan problemas de agua, o sea, que tengan la misma necesidad. Cuando todos tienen la misma necesidad, coinciden con la necesidad de lo colectivo. Por ende, básicamente existe ¿qué? Equilibrio. Equilibrio social. Por último, la idea del darwinismo social. Y acá te va a decir, profe, ojo, darwinismo social,
que lo que pasa en la naturaleza yo lo puedo aplicar a la sociedad. Lo que pasa en la naturaleza yo lo puedo aplicar a la sociedad. ¿Y esto cómo va, profe? Sencillo. Para él, en la naturaleza sobrevive el mejor dotado, ¿sí? El que se adapta más rápido, el mejor dotado. Si eso pasa en la naturaleza, también se puede aplicar a la sociedad. Por ende, en la sociedad, ¿quién tiene que sobrevivir? El mejor dotado. Él diría, entre una empresa transnacional y una empresa peruana, por ejemplo, ¿quién tiene el derecho de seguir existiendo? La empresa transnacional. Porque en competencia directa a nivel económico, ¿quién es la que está por encima quién está encima de otra? La empresa transnacional. ¿Estamos bien? Y eso es lo que pasa. Llegan las empresas transnacionales, compiten con las peruanas son absorbidas. ¿Quién sobrevive? Sobrevive el más apto, el mejor dotado, mejor tecnología, etcétera, etcétera. El débil, en este caso, la empresa peruana, no sobrevive. ¿Estamos bien? Por ende, te pregunto, ¿él va a querer un mundo de competencia o un mundo básicamente donde todos apoyen? Un mundo de competencia. ¿Por qué? Porque solo en la competencia tú vas a ver quién es el más apto, el mejor dotado. Entonces agregamos por acá esta palabrita. Hablamos de un mundo de competencia. Competencia. ¿Y él dónde ve básicamente reflejado esa competencia? En el mundo empresarial. En el mundo de las empresas. Ahí ve reflejado eso, que es el mejor de todos los mundos para él. ¿Por qué es el mejor de todos los mundos? Porque en el mundo empresarial se ve la competencia y la competencia te permite en este caso ver quién es el mejor dotado y por ende él tiene derecho ¿a qué? A sobrevivir, el resto no. Tiene que ser absorbido, así de simple. ¿Estamos bien? Por eso que él está de acuerdo con el sacrificio de los tarados y los débiles. ¿Por qué? Porque básicamente no son los más aptos. Darwinismo social. Esto que te acabo de explicar es el liberalismo extremo. ¿Te das cuenta? El punto de que básicamente sobrevive el más apto, un mundo de competencia, individualismo puro. Muy bien, positivismo. No te olvides, Comte, el padre, ley de los tres estadios, clasificación y unificación en la sociología. Stuart Mill critica a Comte, su religión y la psicología. Habla del proceso de producción, una ley natural. Spencer, palabra clave, evolución, liberalismo extremo, darwinismo social. Continuamos ahora con lo que es el marxismo. Bueno, representante más importante, Marx y Engels. El marxismo tú lo puedes separar en dos partes, en lo que es el materialismo dialéctico y el histórico. El materialismo dialéctico que se va a aplicar en la naturaleza, pero también en la realidad, pero principalmente habla de la naturaleza, y el materialismo histórico que básicamente se refiere a la sociedad, a la evolución histórica justamente de nuestra sociedad. Vamos a explicar lo que es el materialismo dialéctico. En el materialismo dialéctico vamos a tener como idea básica de que la única realidad que existe es la realidad material. La única, para el marxista, la única realidad que existe es la realidad material. Profe, ¿qué significa eso? ¿Que la materia fue creada o siempre existió? Que la materia siempre ha existido, que simplemente ha sido un proceso de la evolución. Por eso que tú vas a ver que el marxismo, ¿qué sucede? Toma la ciencia. Claro que toma la ciencia, profe. Ojo, está de acuerdo con la ciencia. La única realidad existente es la realidad material, nada más, nada más. Entonces, profe, ¿acepta la idea de Dios? Para un marxista, ¿Dios existe? No, Dios no va a existir. Dios simplemente, él te dice que Dios nace en la ignorancia del pueblo, es la droga del pueblo y que de una manera produce alienación, porque el hombre cree que existe un ser superior a él y porque cree que existe un ser superior a él, el hombre básicamente no se pertenece a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay alienación, un tipo de alienación. Para Marx, en realidad, hay varios tipos de alienación, pero que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la única realidad es la realidad material. Dios no existe. La materia siempre existió, simplemente se transforma. Cambia. Materialismo histórico. Para iniciar esta parte del materialismo histórico, ahí no está la idea, pero te la comento. La tesis de Feuerbach. ¿En qué consiste la tesis de Feuerbach? Cuando Marx te dice, oye, la filosofía hasta el momento, ¿sí?, se ha preocupado por entender la realidad, por interpretar la realidad. Y no está mal, está muy bien. Pero más que entenderla, más que interpretar la realidad, ¿qué tiene que hacer la filosofía? Transformarla. De ahí que en la primera clase yo te dije que la palabra clave en filosofía respecto a Marx es transformación. Para Marx, la filosofía tiene que transformar. Yo ya entendí que la sociedad está mal, entendí que todo está mal. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarla, pues. Por eso que para Marx, ¿qué te dice? Que en su tesis Feuerbach, que la filosofía, su fin debe ser transformar. Muy bien. Ahora, segundo punto.
Las condiciones materiales, agregamos acá materiales, determinan la historia. Vamos acá otra palabrita, determinan la historia. Ojo, materiales, profe. Mira, cuando él se refiere a las condiciones materiales son básicamente los instrumentos de producción que se utilizaban en una época histórica. Determinan básicamente cuál va a ser la historia de la persona, los instrumentos de producción. Tú ves en el esclavismo, por ejemplo, no había las máquinas que existen actualmente, ¿o sí? No. Por ende, ¿es la misma historia? No es la misma historia. Sí, la historia es diferente. Igual que la mía con la de usted. En mi época no existía la tecnología que existe actualmente en su época. ¿Por qué, profe? Porque las condiciones materiales determinan ¿qué? La historia. No es la misma historia la tuya que la mía, porque las condiciones materiales de mi historia, de mi época histórica, no son las mismas que las actuales. ¿Estamos bien? Ahora, segundo punto, respecto al trabajo. Importante, el concepto de trabajo para Marx es determinante. ¿Sí? Para Marx el trabajo dignifica al hombre. ¿Sí? El trabajo dignifica al hombre. Para Marx el trabajo permite transformar. Vamos a ver para que pueda cambiar, alcanzar acá. ¿Ya? Con el trabajo entras en contacto con el mundo. Para Marx, con el trabajo entras en contacto al mundo. Porque gracias a él, ya sabes, ¿qué hace? El hombre transforma el mundo. Es decir, el hombre para que entre en contacto con el mundo tiene que transformarlo. Y eso lo logra gracias a quién? Al trabajo. Gracias al trabajo. Carlos Marx. No te olvides, el trabajo dignifica al hombre. Algo que don Ramón no estaría de acuerdo, pero en Marx sí. Ahora, otro punto, relación dialéctica. Te comento, en la relación dialéctica te habla de la infraestructura y superestructura. Nunca te olvides, para Marx la única infraestructura es la economía. Es la economía, no hay otra. ¿Y la superestructura qué puede ser? Profe, puede ser la política, puede ser la educación, puede ser la ética, etc. La superestructura básicamente se relaciona con la conciencia social y la economía con el ser social. ¿Por qué relación dialéctica? Porque una va a influir y el otra va, en este caso, a determinar. ¿Qué te dice Marx? Nunca te olvides, infraestructura de la economía. Marx te va a decir, la infraestructura determina la superestructura. Es decir, la economía determina la política, la educación y la ética. Y otras cosas más. Y la superestructura, ¿qué hace? Profe, la superestructura, dice él, influye. ¿Estamos bien? ¿Qué significa determinar? No es lo mismo, ¿eh? Vamos a explicar al toque. Por ejemplo, cuando hablamos que la economía, en este caso, determina la superestructura. La economía determina el modelo político, las leyes y la educación. Cuando Fujimori hace lo que es su autogolpe, modifica la Constitución con el fin de que básicamente se permita instaurar en el Perú lo que es un modelo económico, ojo, neoliberal. ¿El modelo económico cuál era? Neoliberal. Para eso que era necesario cambiar las leyes. Agregamos por acá para que no te olvides. Era que necesario cambiar las leyes. Entonces, ¿qué pasa? Se cambió Fujimori. La economía determina ¿qué? Las leyes, la política, la educación. Pero al mismo tiempo la educación, por ejemplo, puede influenciar en la economía. Sí, profe, claro. Por ejemplo, yo te digo, oye, yo te enseño hoy día en clase. Resulta, muchachos, que por el modelo que tenemos primario exportador, que es la mayoría, ¿qué pasa? Enviamos materia prima. Por ejemplo, la papa le enviamos un sol al extranjero. ¿Qué pasa en el extranjero? Esa papa, donde van 5 papitas por un sol, la van a procesar. Eso significa, profe, que de que la cortan, la lavan, la fríen, le ponen en bolsita papita Lays y lo vuelven a vender acá. La pregunta es, profe, ojo, mira, nosotros hemos vendido 5 papitas a un sol. Ellos nos devuelven 10 papitas Lays de las 5 papitas, ¿a cuánto? A ver, a 3 soles. ¿Cuánto han ganado? 2 soles. Y nos venden a nosotros el mismo producto que nos hemos enviado, solamente que procesado, o sea, industrializado. La pregunta es, el día que yo te digo, ¿y por qué no pasa esto? ¿Por qué no mejor ponemos acá una empresa peruana que procese la papa del campo y que saque la papa Light peruana? Por ejemplo. Y tú dices, profe, sí, ¿no? Y ahora te pregunto, el día que tú tengas la posibilidad de tener una empresa, ¿qué buscarías ser? ¿Primario exportador o buscarías ser industrial? O sea, el que procesa. Y te apuesto que me dirías, profe, el que procesa porque el Perú va a mejorar, porque hay más trabajo para el campesino, voy a ganar más. Claro, ¿eso qué es, profe? ¿Te das cuenta cómo yo con la educación estoy influenciando qué? En la economía. Puedo influir en la economía.
Bien, así va. Otro concepto que tenemos que trabajar en marxismo es el concepto de plusvalía. Y eso lo has visto tú en economía. ¿Por qué la plusvalía? Es el trabajo no remunerado del obrero. Es el trabajo que no se le paga al obrero. Si por su trabajo, por ejemplo, tenía que en este caso pagarle 50 soles, no se le paga 50, se le paga ¿cuánto? 40. ¿Sí? Y esa diferencia, ¿a dónde va? Esos 10 soles que no se le pagan, por decirlo así. Te diría Marx, eso va para un nuevo proceso de producción, lo que en economía se conoce como el capital, es decir, lo que no se le paga al obrero sirve para iniciar otro proceso de producción, otro proceso productivo. ¿Y a dónde va? También al bolsillo de la burguesía. Por eso que te diría en este caso, Marx, el burgués, o sea, el dueño de la propiedad privada, el que tiene la propiedad privada, se vuelve más rico y el obrero se vuelve más pobre. ¿Por qué? Porque la plusvalía, el trabajo que no le pagan al obrero, uno va para el bolsillo del burgués, para el bolsillo de la burguesía. Otro concepto que tenemos que manejar es el concepto de alienación, en donde básicamente, ¿en qué consiste? Mira, para Marx en realidad te habla de varios tipos de alienación, pero la más importante es la alienación que tiene su base en lo económico. En lo económico. ¿Qué es lo que sucede? Esto se relaciona con la cuestión del trabajo. Mira, debido a que existe propiedad privada, existen clases sociales. Propiedad privada, existen clases sociales. ¿Qué es lo que sucede? Que como existen las clases sociales y la propiedad privada, en realidad el obrero, lo que él trabaja, ¿sí? La pregunta es, ¿lo que él produce es para él o para el dueño de la empresa? O sea, para el capitalista. Es para el capitalista, para el dueño de la empresa. El obrero, por ejemplo, trabaja, produce algo y su trabajo no le pertenece al capitalista. ¿Y por qué le pertenece al capitalista? Porque el capitalista es el dueño de la propiedad privada. ¿Estamos bien? Y ese es el problema para Marx. Porque para Marx, ¿qué es lo que sucede? Como el hombre, al trabajar, que para él dignifica al hombre, ¿sí? Justamente su producto no le pertenece, sino al capitalista, es que el hombre no se reconoce a sí mismo. Y por eso que el hombre no es tratado como ser humano. El hombre es tratado como ¿qué? Básicamente como un instrumento más de producción. Por eso que para un capitalista, oye, te pregunto, por ejemplo, si mi obrero, como veo que no produce igual, sino que en este caso produce mucho menos que antes. Si antes me hacía 50 sillas, ahora me hace 30, ¿ya? Ahora me hace 30. ¿Me sirve o no me sirve? No. ¿Qué hago? Lo saco, pongo a otro. ¿Te das cuenta? Se valora como que un instrumento. Eso es la alienación. La alienación básicamente es económica porque el hombre no es dueño de su trabajo, porque existe la propiedad privada. ¿Estamos bien? Y como no es dueño de su trabajo y existe la propiedad privada, es valorado como un simple ¿qué? Instrumento, no como un ser humano. Entonces, ¿cuál es el secreto, profe? Si yo quiero en este caso la alienación, eliminarla, ¿qué debo hacer? Que el obrero sea dueño de su trabajo. Y para eso hay que eliminar la propiedad privada. La propiedad privada. ¿Estamos bien? Continuamos. Vamos a hablar de los modos de producción por acá. Profe, ¿qué es un modo de producción? Los modos de producción son, muchachos, ojo, ¿sí? Las fuerzas de producción y lo que llama relaciones de producción. Ya, te comento, fuerza de producción y relaciones de producción. Mira, muchachos, en el Marx distingue 1, 2, 3, 4, 5, básicamente modo de producción. Comunismo primitivo, acá agregamos comunismo primitivo, el esclavismo, feudalismo, capitalismo y el socialismo. En cada uno de ellos se dan fuerzas de producción y relaciones de producción. ¿Qué son las fuerzas de producción? Los instrumentos que utilizaban en ese tiempo para producir. ¿Qué son relaciones de producción? Profe, las relaciones de producción en este caso es la relación de hombres. Ojo, nunca te olvides de la relación de hombres. En cada uno se dio fuerza de producción y relaciones de hombres. En el comunismo productivo, por ejemplo, ¿qué pasa? Los instrumentos de producción eran básicos. Lo encontrabas en la naturaleza. Por ejemplo, que una ramita, una piedrita, eran de todos. Y como eran de todos, no existía propiedad privada. Ojo, como era de todos, los medios de producción no existía no PP. ¿Qué es PP? Propiedad privada. Y como no hay propiedad privada, la pregunta es, ¿hay clases sociales o no? No clases sociales. ¿Te das cuenta que acá la relación de hombres va a ser de qué?
de igualdad. ¿Por qué? Porque las fuerzas de producción, los instrumentos de producción que son básicos, naturales. Pero esto no va a ser siempre así. A partir de acá cambia. En el esclavismo, por ejemplo, sí hay propiedad privada. Sí, propiedad privada. Y si hay propiedad privada, sí hay clases sociales. Acá ya hablamos, por ejemplo, muchachos, del arado jalado por hombres. El esclavismo, donde el amo, ¿cuáles son las relaciones de propiedad? ¿Cuáles son las relaciones de propiedad? Profe, relaciones de hombre. ¿Qué hay? Clases sociales. Hablamos de qué? Del amo. ¿Y quién más? El esclavo. ¿Te das cuenta? El amo y el esclavo. Propiedad privada. En el feudalismo los instrumentos mejoran. Ya no, el arado ya no era jalado por hombres, sino ahora por animales. El esclavo deja de ser esclavo y se vuelve libre. Acá entonces también hay propiedad. Sí, propiedad privada y por ende sí clases sociales. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuáles son las clases sociales? Tenemos el siervo y el señor feudal. Acá ya es libre. ¿Te das cuenta que la relación de producción cambia? Siervo, otra vez. Señor feudal, arriba. Señor feudal, el dueño de la propiedad. ¿Y quién? El siervo. Y luego tenemos lo que es el capitalismo. Hablamos ya de la revolución industrial, donde aparecen las máquinas. Acá sí hay propiedad privada también, claro. ¿Quién es el dueño? El burgués, capitalista. Si hay propiedad privada, también hay clases sociales. Sí, clases sociales. ¿Y cuáles son las clases sociales acá, muchachos? Y eso tú lo sabes. Hablamos de qué? Del burgués y el obrero o proletario. Burgués y obrero proletario. Entonces, profe, se va perfilando así. ¿Te das cuenta? Todo lo de verde, si hay propiedad privada y si hay clases sociales. Relaciones de producción, amo-esclavo, señor siervos, el señor feudal y el siervo, el burgués y el proletario, capitalismo. Pero resulta que en el socialismo, muchachos, ya no te habla de lo que... El socialismo es el tránsito al comunismo. El comunismo es una sociedad ideal donde no existe propiedad privada. Dice Marx, no hay propiedad privada, no hay Estado, ¿sí? Todo es de todos. Comunismo. En el socialismo no. En el socialismo la propiedad es por parte del Estado, lo que Marx llamó como la dictadura del proletario. Ojo, eso es socialismo, no es igual socialismo que comunismo. Comunismo, no propiedad privada, ¿sí? No Estado, igualdad, justicia conmutativa. Socialismo, propiedad del colectivo, propiedad del Estado, en este caso la dictadura del proletario, justicia distributiva. No es lo mismo, este es el tránsito. Estos son los modos de producción, muchachos. Marx básicamente es el que va a dividir el mundo en dos, ¿sí? Escribe la obra Capital, divide el mundo entre el comunismo y capitalismo. Ahora vamos a explicar el voluntarismo. Arthur Schopenhauer. Te comento, para Schopenhauer, conocido como el filósofo pesimista, ¿por qué, profe? Ahorita vamos a ver. El filósofo pesimista. ¿Qué te dice mi estimado Schopenhauer? Sencillo, él te dice, el mundo es representación y voluntad. Dos conceptos importantes, no te olvides. Por representación, ¿qué pasa? Dice, el hombre conoce el fenómeno. Esto fue influenciado por Kant, ¿eh? Schopenhauer fue influenciado por la filosofía hindú y por Kant, ¿ya? ¿Qué pasa? El mundo como representación es un mundo fenómeno, en este caso conoces el fenómeno, profe, y eso es una verdad, de la que nadie puede, en este caso una verdad valedera para todos, te dice Schopenhauer. Gracias a la representación yo conozco el mundo, porque yo me represento el mundo. Pero una cosa es representante del mundo, o sea, conocerlo, ¿sí? Que es con los sentidos, y otra cosa es vivir el mundo. Una cosa es que te cuenten que te engañaron, y otra cosa es que tú vivas el engaño. Schopenhauer dice, yo puedo conocer un engaño, representación, me represento al mundo. Pero otra cosa es que yo viva el mundo. Es decir, que yo viva el engaño. ¿Y cómo vives tú el mundo? Gracias a la voluntad. Ojo, de nuevo, para Schopenhauer, el mundo ¿qué es? Representación. Con representación, ¿qué pasa? Tú conoces el mundo, conoces el fenómeno. Con la voluntad, ¿qué pasa? Tú vives el mundo, vives el mundo. Entonces, vamos a explicar lo que es justamente la voluntad, con lo que vives el mundo. Para Schopenhauer, mira, el hombre, la voluntad en este caso está por debajo de todo.
o es la base, todo. Para Schopenhauer la voluntad o el mundo es voluntad. Debajo del intelecto está la voluntad. La voluntad es algo irracional. Schopenhauer dice, nosotros tenemos necesidades siempre, ¿sí? Y nuestra voluntad siempre busca satisfacer dicha necesidad. Siempre busca satisfacer dicha necesidad. Es irracional. Esta voluntad por lo cual tú vives el mundo, ¿qué pasa? Te permite que tú tomes conciencia de sí. A ver, te explico. Conciencia, sí, de sí. Profe, ¿en qué sentido? Con la voluntad tú vives el mundo. Al vivir el mundo, tú tomas conciencia. Es decir, tu voluntad irracional hace que tú tomes conciencia. Schopenhauer, ojo, la voluntad es subjetiva, no objetiva. ¿Estamos bien? Esta voluntad, profe, entonces, ¿qué hace? Que tú tomes conciencia. Y cuando el hombre toma conciencia de su vida, porque justamente lo está viviendo gracias a la voluntad irracional, ¿qué es lo que sucede? Es que el hombre se da cuenta que su vida se encuentra entre dos cosas. Mira, su vida oscila entre el dolor y el aburrimiento. ¿Qué? Sí, profe. El hombre cuando vive se da cuenta que justamente su vida es dolor y aburrimiento. ¿Por qué dolor? Porque te dije hace rato que el hombre es un ser que está esclavizado a sus necesidades y por ende su voluntad irracional va a buscar satisfacer sus necesidades. ¿Qué pasa cuando yo tengo una necesidad? No logro satisfacer esa necesidad. Schopenhauer dice, aparece el dolor, porque justamente no puedo satisfacer mi necesidad. Profe, y si logro satisfacer la necesidad, aparece el aburrimiento. ¿Pero por qué si lo satisface, profe? ¿Sabe por qué? Porque resulta que siempre hay necesidades. Y cuando tú logras satisfacer una necesidad, aparece otra. ¿Me entiendes? No quieres eso y buscas otra necesidad. Te diré Schopenhauer, oye, yo, ¿sí? Si postulo a la universidad, es mi necesidad. ¿Qué pasa? Postulo a la universidad, es mi necesidad, por ejemplo, el hombre, ¿qué pasa? Dice él, si no ingresa, dolor, porque no puede satisfacer la necesidad. Pero si ingresa, ¿qué pasa? Hay aburrimiento. ¿Por qué? Puede estar feliz por un rato, pero ¿qué pasa? Tiene otras necesidades. Por ejemplo, ¿qué? En este caso, satisfacer, por ejemplo, de repente una maestría, acabar su carrera como primer puesto, aparece otras necesidades. ¿Me entiendes? Por eso que es pesimista, todo dolor y aburrimiento. En ese sentido, para Schopenhauer, su voluntad, gracias a que el hombre toma conciencia de sí mismo, su voluntad es ciega y atormentada. Atormentada. ¿Estamos bien? Ciega y atormentada. Entonces, y como mi voluntad es la voluntad del mundo va a ser ciega y atormentada. Nunca te olvides, dolor y aburrimiento. Vamos a pasar ahora a lo que es el historicismo, ¿ya? Y con esto terminamos. Profe, el historicismo, te comento, vamos a ver dos cositas. El historicismo, la palabra clave es H. Dilthey. ¿Quién es Dilthey? ¿Por qué H? Todo tiene que ver con H acá. Historia, hombre. Para Dilthey, dice él distingue en primer dos casos, las ciencias naturales y la ciencia, en este caso, por decirlo así, las ciencias que estudian al hombre, que son las ciencias sociales o ciencia del espíritu, como él llama. Él dice, yo voy a estudiar ¿a qué? La historia. ¿Qué es la historia? Es una ciencia que estudia ¿a quién? Al hombre. Pero el hombre no solamente es económico, como creía Marx, sino que el hombre es tridimensional. ¿Cuáles son sus dimensiones? Afectivas, volitivas y cognitivas. Es que el hombre sí vive cosas a nivel afectivo, vive cosas a nivel afectivo y vive cosas a nivel volitivo. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué pasa? Hay que estudiar el hombre en sus tres dimensiones. ¿Cuál es la ciencia que estudia el hombre en sus tres dimensiones? La historia. ¿Y qué método filosófico voy a utilizar para poder estudiar a ese hombre en sus tres dimensiones? La hermenéutica. Y acá agregamos, nunca te olvides, el método es la hermenéutica. La hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica, profe? Es interpretación. La hermenéutica es interpretación. ¿Estamos bien? Interpretar básicamente la historia del hombre. En este sentido, para Dilthey, el hombre tiene que hacer estudiar sus tres dimensiones. ¿Sí? Y te agrega, el hombre, lo que vive en el presente, siempre es influenciado por su pasado. En sus tres dimensiones. Supongamos, la primera vez que me enamoré me engañaron, ahora que vuelvo a enamorarme, ¿tú crees que voy a actuar de la misma forma? No, porque mi pasado en este caso influye en mi
presente. Y con eso terminamos a lo que es Dilthey. Nunca te olvides, vimos hoy día positivismo, vimos el marxismo, positivismo, la palabra clave es ciencia. No te olvides, el marxismo, básicamente lo que es los modos de producción, vimos el voluntarismo, dolor y aburrimiento, Schopenhauer, pesimista, y vimos lo que es el historicismo de Dilthey, que básicamente te habla de hay que estudiar al hombre en sus tres dimensiones, y lo que yo hago en el presente siempre es influenciado por el pasado. Hermenéutica. Saludos cordiales a todos mis alumnos. Vamos a empezar con la práctica de filosofía contemporánea. Doctrina filosófica que tiene la realidad fundamental es la naturaleza espacio-temporal, la conciencia y el pensamiento son secundarios. O sea que la única realidad que existe es la realidad material. ¿Eso qué es? Materialismo. ¿No existe Dios? La 1, la clave es la D. A ver, la segunda, el materialismo histórico es la ciencia histórico. Ah, ¿de qué te habla el materialismo histórico? No de todo, ten cuidado, porque hay varias cosas que se relacionan con el materialismo, pero no es histórico. El histórico básicamente es respecto a la historia de la humanidad, los modos de producción y la superestructura social también, donde ahí te menciona otro concepto, infraestructura, en este caso, que viene a ser la economía. La clave sería, vamos a ver, sería 3, 4 y 5. La 2 es la clave, la D. Considera que la futura sociedad sería dirigida por dos potencias, la ciencia y la cultura. Ciencia, ¿con quién lo asociamos? Con el positivismo. Sencillo. La clave de la 3 es la C. 4. Para el marxismo, a ver, no son ciertas, te dice. Vamos a ver. Todo ser tiene su contrario. Dialéctico, eso es correcto. Todo ser tiene su contrario. ¿La pluralidad posibilita el desarrollo social de todos? No. La pluralidad básicamente es el beneficio para el capitalista. ¿Ya? Esto es falso. Todo hecho es, eso es correcto, está relacionado. ¿Los fenómenos se rigen por leyes mecánicas? No, leyes dialécticas, no mecánica. ¿La conciencia es producto del espíritu absoluto? No, eso es falso. El marxismo no cree en la idea de Dios. Entonces, profe, ¿cuál sería lo falso? 2, 3 y 5. Te dice no son ciertas. Correcto. La clave, perdón, sería 2, 4 y 5. Te dice no son ciertas. La clave viene a ser ¿qué? La C. 4C. Vamos con la pregunta número 5. Es considerado como el padre de la sociología. El que lo llama también él como física social. Te lo comenté. El padre del positivismo. Muy bien. La clave 5 es la D. 6. Considerado como de los más grandes representantes del materialismo utópico francés. Y tuvo como secretario, ese es Saint-Simon. La clave es la D. Saint-Simon. Muy bien. Corriente filosófica contemporánea cuyo objetivo es que niega a la filosofía su calidad de concepción del mundo por ser susceptible, según ellos, de comprobación experimental, ¿ya? Cuyo objetivo niega que la filosofía porque justamente no se basa en algo empírico. Profe, ¿eso cómo se llama? Positivismo. 7 es AL. Se relaciona con el positivo en realidad. A. 8. Los fundamentos metafísicos del marxismo derivan de la obra filosófica ¿de quién? Metafísico, profe, de lo que Marx llama dar la vuelta a la dialéctica. Eso viene de Hegel, influenciado por este caso por Hegel, la dialéctica idealista. En Marx es dialéctica materialista, todo cambia, pero en la realidad en Hegel fue a nivel de ideas. 9, la 8, entonces la clave que es la C. Vamos por la 9. Todo cuando existe fue creado por Yahvé y es el quien rige el mundo. Lo anterior, según Comte, Yahvé, la idea de explicar el mundo a partir de algo sobrenatural, ¿estaría en qué estadio? Profe, eso es estadio teológico o también conocido como ficticio. La 9 es la A. 10. Sostiene que el mundo es voluntad y representación, influenciado por la filosofía hindú y por Kant. ¿Quién es ese autor? El que te habla, nunca te olvides, voluntad y representación, ese fue Schopenhauer, el filósofo pesimista, el que dice que todo es dolor y aburrimiento. 10, clave D. Vamos a la pregunta número 11. Considera que los conocimientos, principios y valores están sujetos al cambio histórico. Conocimiento, principios y valores. Profe, acá te habla básicamente de las tres dimensiones. ¿Quién te habla del ser en sus tres dimensiones? Es Dilthey. Clave C. 12. Pensador positivista que considera la raza, el ambiente externo y las condiciones particulares determinan los productos y los valores humanos. Ese fue positivista. Profe, ¿con qué se relaciona? Eso fue con Spencer, darwinista social. 12, clave C. Positivista. Vamos con la 13.
¿Para quién el mundo es representación y voluntad? Eso es para el pesimista, el que te dice que mi vida es dolor y aburrimiento. Schopenhauer. 13, casa. 14. Sostiene que una moral cerrada basada en normas de carácter impositivo. El que te habla de moral cerrada y moral abierta, ¿quién va a ser? Verso. 14 ala. 14a. Considera la realidad como un impulso vital. Seguimos con verso. 2 preguntas seguidas de verso. ¿Quién te habla del impulso vital? Eso es verso. La clave también es E. Acá la clave es E, verso. Otra vez, ¿eh? Para Augusto Comte, la ley de la evolución intelectual de la humanidad, la ley de los 3 estados o estadios, que es lo mismo. En este caso, teológico ficticio, metafísico abstracto y positivo. 1, 3 y 5. La clave sería la A. 16 la A. Pregunta número 17. ¿Son considerados como máximo exponente? Ya el máximo exponente. A ver, muy bien. Acá, Max. 17, la clave es la C. Hay otros, pero Max es importante. De acuerdo al problema fundamental de la filosofía para el marxismo, lo primero que es la materia, la única realidad. Eso está en materialismo dialéctico. La clave 18 es la C. Según el positivismo, la ciencia atravesó en su evolución 3 estadios, 3 estados. Eso es teológico, eso es metafísico y eso es positivo. 1, 3 y 5, la clave viene a ser la A. Son máximos representantes del positivismo. El fundador Comte, Mill que lo critica y Spencer. 2, 3 y 5. La clave es la 20, la C. La pregunta número 21. La obra principal respecto a Comte, positivista, ¿cuál cree que va a ser? Profe, la clave es la D. 21, la clave de para el positivismo. 22, para la filosofía positivista, la ciencia que proporciona la certeza. Para un positivista, la ciencia tiene base empírica, un hecho real, ciencias experimentales. 22, la clave la D. Pregunta 23. Obra filosófica en la que se plantea que la ciencia está destinada a explicar lo inexplicable y la filosofía debería ser la síntesis de la ciencia para un conocimiento unitario. Profe, ¿eso cómo se llama? Básicamente primeros principios. 23, la E. Vamos con la pregunta número 24. Filósofo que procedió en el uso del concepto evolución, precede a Darwin. ¿Quién fue? Spencer. Hay que sacrificar a los débiles, los tarados. La clave de la 24 es la D. Y 25. Darwinismo social. El más apto sobrevive o el mejor dotado sobrevive en la naturaleza, por ende también en la sociedad. ¿Quién lo plantea eso? Spencer. Con eso te dice que el mejor de los mundos es el mundo competitivo a nivel económico, donde se ve quién es el más apto o el mejor dotado. Y con esto concluimos con la práctica de filosofía contemporánea. Bueno, muchachos, terminamos con el desarrollo de la práctica de filosofía contemporánea 1. Nos encontramos en la próxima semana desarrollando la parte 2 de filosofía contemporánea.